Grupos de presión, ¿qué son? Son contrapoderes que pertenecen al área civil de la sociedad y su campo de acción se desenvuelve en el interior de la sociedad política. Con una clara decisión de influir en las políticas públicas, estos grupos difieren en un partido político en la medida en la que no siempre cuentan con un proyecto de gobierno ni con las intenciones de conquistar el poder. Estos grupos también buscan que sus necesidades, intereses o agendas interfieran dentro de las decisiones de los gobiernos. Es por eso que su actuar se ve constantemente cuestionado, ya que constantemente, mediante el uso del OE, suelen buscar que se atribuyan ciertos privilegios para poder cumplir con sus objetivos y que en algunos casos, al ir en contravía de los intereses del gobierno, suelen actuar de manera de un iceberg, en donde la mayoría de sus operaciones se esconden a los ojos de la opinión pública. Las ONGs. Las ONGs son organizaciones privadas sin fines de lucro con un distintivo carácter legal preocupado por los objetivos de bienestar público. Las ONGs están conformadas por fundaciones filantrópicas, agendas de desarrollo, de las iglesias, think tanks académicos y otras organizaciones. Los temas sobre los cuales suelen trabajar son los derechos humanos, asuntos de género, salud pública, desarrollo agrícola, bienestar social, medio ambiente, pueblos indígenas, pobreza en centros urbanos, entre otros. Su función en la política consiste en brindar un servicio que el Estado de ese país ha descuidado, de allí la importancia del funcionamiento de estas organizaciones en países en vías de desarrollo. A diferencia de los partidos políticos, las ONGs no tienen un proyecto político estatal. Autores como Claire menciona que las organizaciones no gubernamentales buscan un cambio estructural en la sociedad sin coartar el poder y centralizarlo como haría un partido político. Una de las principales características de la ONGs en Colombia y el resto de América Latina es que tienen una división entre ONGs católico-cristianas y ONGs seculares. Por lo general, las ONGs de carácter religioso suelen ser nacionales y las ONGs seculares suelen provenir de países en desarrollo. Esto se debe a su financiamiento, ya que la mayoría de ONGs en países en desarrollo son financiados por la Iglesia Católica, mientras que las ONGs seculares se suelen financiar por donativos del sector privado y de los ciudadanos del país de origen. En Colombia las ONGs son consideradas como organizaciones sin ánimo de lucro, pertenecientes a la sociedad civil y existen gracias al derecho de libre asociación que están en los artículos 38 y 39 de la Constitución, y su funcionamiento está regulado por el Decreto 2150 de 1995. Otro grupo de presión importante en la toma de decisiones del país son los sindicatos. La historia del movimiento sindical la podemos encontrar a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX gracias al desarrollo del capitalismo en Inglaterra. Esto generó que las empresas y fábricas iniciaran una expansión, lo que desencadenó que los obreros y trabajadores empezaran unos alegatos para mejorar sus condiciones laborales. Los sindicatos son considerados organizaciones conformadas por trabajadores con el fin de conciliar, defender y apoyar al sector obrero. Sus objetivos principales son brindar un acompañamiento a todos aquellos que exijan mejores condiciones de trabajo. Las jornadas laborales, el aumento de los salarios y la estabilidad laboral son uno de los requerimientos de los trabajadores. Algunos de los sindicatos en Colombia son la Unión Sindical Obrera, la USO, la Federación Colombiana de Educadores, el FECODE, la Central Unitaria de Trabajadores, el CUT, y la Confederación General del Trabajo. Estos son uno de los principales sindicatos. Estos sindicatos tienen algo en común y es la lucha que mantienen frente al Estado para hacer valer sus derechos laborales y no permitir la precarización laboral en el país. Además, exigen constantemente al gobierno de turno reducir las cifras de desempleo y brindar oportunidades a los comerciantes, vendedores informales y jóvenes. Con los grupos sindicales, en 1909 se expedió la primera personería jurídica a una organización obrera y artesanal por parte del gobierno nacional. En 1916 se propina como agenda para un congreso de Partido Obrero que intentaba fundarse los siguientes puntos: 1. Organización de los obreros. 2. Descanso dominical remunerado. 3. Legislación obrera. 4. Trabajo para la mujer. 5. Mutualidades obreras. 6. Caja de ahorros. 7. Habitaciones para los obreros. 8. Bibliotecas, institutos y escuelas. 9. Defensa contra el alcohol y la miseria. Y 10. Protección y cooperación.
Ahora, un factor al que debemos remontar es que los líderes en Colombia ya estaban bajo amenaza, sobre todo aquellos que representaban intereses de organizaciones de trabajadores. Entre 1973 y 2019, 3.300 sindicalistas fueron asesinados en el país, según la Escuela Nacional Sindical. Y el 5 y el 6 de diciembre de 1928 el ejército colombiano intervino una huelga de 25.000 trabajadores de la empresa estadounidense United Fruit Company con un saldo de muertos estimado entre 1.500 y 3.000, remontándonos a la peor masacre, que es la masacre de las bananeras. Continuando con las ONGs en Colombia, estas no tienen la autoridad legal que sí poseen las agencias gubernamentales y los organismos que se encargan de los tratados internacionales vinculantes. Sin embargo, cabe aclarar sobre las ONGs que estas son organismos concebidos en un ámbito privado, pero al margen del Estado. Sus fines se identifican con varios objetivos, todos en general de un carácter altruista, lo que quiere decir de un bien en común, pero sin ningún tipo de interés, como podrían ser catalogados los fines humanitarios, los fines comunitarios y de cooperación, entre muchos otros. Desarrollan su gestión sin ánimo de lucro, y en la legislación interna la naturaleza jurídica de estos organismos no está definida con identidad propia. Sin embargo, adopta las formas jurídicas existentes permitidas por la ley para la organización de los intereses de naturaleza privada, como lo son las asociaciones, fundaciones o corporaciones reguladas en el Código Civil. Algunas ONGs influyentes en Colombia. Esta ONG se la ha visto en las marchas del paro nacional actual para entregar informes sobre las masacres y violaciones de los derechos humanos y defender los líderes. Otras grandes serían la Colombia Reserva de Vida o Alverde Vivo, que estas contribuyen a la preservación y recuperación participativa de los páramos colombianos, como podría ser el conflicto con el páramo de Sumapaz. Algunas otras ONGs influyentes en Colombia son la Comisión Colombiana de Juristas, la CCJ, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, la CODES, o la Asociación de Fundaciones Petroleras.